Bueno, como ahora parece ser que no nos queda otra opción que darle mucha caña al rodillo y que según Swift parece que cada vez estamos más delgaditos, me estoy dando cuenta, en función de los diferentes foros en los que me muevo, que cada vez sabéis más sobre todas estas cosas de indicadores de entrenamiento y que además, bueno, pues que habéis leído cosas por ahí y debe ser que se han publicado cosas últimamente y cada vez reclamáis más información al respecto de un indicador que apenas había salido nunca a escena y que, como bien digo, pues que salvo foros muy específicos, nadie había reparado en él. Este indicador es el CIL o CIL, o como lo queráis llamar, ¿vale? Y da mucho la cara, especialmente en entrenamientos de rodillo. Hola, muy buenas, frikis de la bici. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Dentro de nada ya empezaremos a salir aquí en España a la calle y empezaremos ya, bueno, pues a demostrar que hemos hecho los deberes y que movemos todos esos vatios de Swift. Dicho esto, la carga crónica de intensidad, el CIL, ¿vale? O Chronic Intensity Load, ¿vale? Es una fórmula que, bueno, que idean dos entrenadores del staff de Training Peaks, se llaman Chris Baddick y David Shell, entrenadores que sobre todo están muy centrados en, en personas de MTB, ellos mismos también hacen mucho MTB, y que, bueno, pues que ven que, jolín, que comparado con ciclistas de otro tipo de perfil, sobre todo de gran fondo, ¿no? Sus CTLs no suben de la misma manera. Y a pesar de que posiblemente consideran que pueden estar en mejor forma que esas personas que tienen un CTL bastante mayor, pues claro, eso no se refleja luego en las gráficas. Lo cual, bueno, pues puede generar una serie de dudas. Entonces, pensaron en añadir un indicador más que les permitiera, bueno, pues a determinar que su carga de entrenamiento estaba siendo adecuada al margen de lo que, bueno, en última instancia dijera el CTL. Es verdad que el CTL lo siguen teniendo en cuenta, pero utilizan este CIL para complementar. Ojo, no, el CIL no sirve para sustituir el CTL, ¿de acuerdo? Entonces, este indicador está basado solo en la intensidad, por eso es lo de intensity o carga crónica de intensidad. Vale, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron el CTL, la fórmula del CTL, que uno de sus componentes principales es el TSS, ¿vale? TSS, si no tenéis claro qué es esto del TSS, os recomiendo que veáis el vídeo donde hablo de ello. Y este TSS, que además uno de sus, a su vez, uno de los componentes de su fórmula es la duración, pues se dieron cuenta que esa duración les estaba perjudicando, de cara un poco a tener un poco en perspectiva la carga de entrenamiento por intensidad. Entonces decidieron, en la fórmula del CTL, decidieron quitar el TSS, como decía, y poner solo la intensidad, el IF, ¿vale? Además le hicieron alguna pequeña corrección, o multiplicarlo por 1000, perdón, y, bueno, y lo llamaron CIL. Pues este indicador, al quitarle la variable del tiempo, bueno, pues te permite posiblemente tener una tarifa plana, ¿no?, respecto a la carga de entrenamiento de la actividad, independientemente de si he estado 45 minutos o he estado 6 horas, ¿vale? ¿Y para quién es especialmente útil este indicador? Bueno, pues para personas, por ejemplo, como yo, que hacemos mucho rodillo, y claro, ahora mismo hay mucho interés porque estáis todos haciendo rodillo. Pero fuera del rodillo, también es interesante para este tipo de perfiles de MTB o incluso de criteriums y tal, donde la intensidad es muy alta en relativamente poco tiempo. Aquellos que hagan, por ejemplo, pruebas de carreras de MTB provinciales, que las carreras son de entre 40 y 50 kilómetros, pero van a mucha intensidad, entenderán a qué me refiero. Obviamente no es un indicador propio para un brevetero, ¿vale? Que mete poca intensidad y lo que hace es meter mucha carga de entrenamientos, ¿vale? Entonces, como os decía, especialmente para estos casos y también para los que hacemos mucho rodillo, ¿vale? Entonces, según estos señores, es importante tener en cuenta que durante la fase de construcción, ¿vale?, dentro de mi temporada de ciclista, en la fase de construcción, esto nos puede ayudar, por ejemplo, a determinar si nuestro CTL sube demasiado rápido respecto a
el C y L es que posiblemente no estamos aplicando bien el plan, ¿vale? En la fase de construcción no es este el objetivo. Pero a su vez, cuando estamos en la fase de competición, bueno, y ojo, me refiero a la fase de competición no a aquellos que se dedican, exclusivamente a aquellos que se dedican a hacer carreras, sino a todos aquellos que no competimos, propiamente dicho, pero nos preparamos una fase más competitiva en la que vamos a marchas y demás. Entonces, en estas fases, normalmente, todos sabéis que, bueno, pues que no haces ya tantas horas de bicicleta, tantas horas de entrenamiento, de actividades, porque digamos que todo ese trabajo, ¿no?, de carga ya lo has estado haciendo en los meses anteriores. Entonces, claro, en esta época el CTL varía muy poco. Varía muy poco. Si sube muy poco, incluso normalmente tiende a bajar un pelín. Eso no significa que estemos perdiendo forma, sino que el cuerpo, el organismo se está adaptando de otra manera. Claro, en esta época el C y L sí que sube de manera drástica. ¿Por qué? Porque claro, estoy haciendo posiblemente actividades y entrenamientos más cortos, pero de mayor intensidad, ¿vale? Para preparar, como digo, el cuerpo a las competiciones o a las marchas que me he propuesto como reto. Bien, varias cosas al respecto. Claro, lo siguiente que me vais a preguntar es, bueno, Rubén, ¿y qué márgenes tiene esto, ¿no? ¿Cuál es el baremo? ¿Cómo sé yo, igual que el CTL tengo que estar entre tal y tal, el TSS, el no sé qué? Pues siento deciros que no lo he encontrado. Si lo hay, si existe, no lo he conseguido encontrar. Yo creo que no lo hay, que simplemente se utiliza como una referencia más y que, bueno, pues debemos utilizar nuestros datos del pasado y la memoria que tenemos de cómo nos fue en aquella época para, bueno, pues poder comparar y ponderar, ¿no?, la intensidad que estoy metiendo a los entrenamientos y de esa manera, bueno, pues cruzándolo con el resto de indicadores, insisto, pues anticipar, entre otras cosas, y muy importante, a las lesiones y, como siempre, y lo más importante para mí, los descansos, planificar mejor los descansos, ¿vale? Y la siguiente pregunta, además, será, bueno, Rubén, ¿y esto cómo lo veo? ¿Cómo puedo verlo yo en mi ordenador, en mis gráficas? Bueno, yo en el caso de Golden Cheetah, que es donde lo voy a enseñar ahora, Golden Cheetah no viene de fábrica, es decir, no viene como el resto de indicadores que lo tengo para seleccionarlo y que me aparezca automáticamente en barritas, en palotes o en puntos o como sea. Hay que aplicar un pequeño cambio, ¿vale?, para que esto salga. Es un cambio relativamente sencillo y si además, bueno, pues tienes ya un nivel relativamente avanzado de Golden Cheetah, es fácil de sacar. No obstante, vais a ver que se tarda menos de un minuto en obtener. Entonces vamos a configurarlo en Golden Cheetah y, bueno, os explico un poco cómo se ha comportado este indicador en los últimos tiempos en mi caso particular. Muy bien, y ya en la herramienta, bueno, pues nos vamos lógicamente a la zona de tendencias. En la parte de tendencias, bueno, el indicador lo podemos dar de alta en cualquiera de las gráficas que podemos tener aquí de forma estándar o en cualquiera de las que nos podamos personalizar, ¿vale? Para una mejor comprensión, vamos a meterla en la gráfica de PMC y así, bueno, lo ponemos en perspectiva sobre todo con el CTL y el ATL, ¿vale? Vale, ¿cómo llegamos a ello? Nos vamos a más, configuración del gráfico. Y en la configuración del gráfico le vamos en la pestañita de curvas, que es donde están pues cada uno de los indicadores, vamos a darle a añadir uno nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que importante de tener en cuenta para, bueno, sobre todo como aprendizaje de cómo se comporta y cómo funciona Golden Cheetah, porque nos da infinitas posibilidades si sabemos cómo cruzar los datos? Yo en este caso necesito utilizar como base de partida uno de los valores del PMC, es decir, de los que tenéis aquí, ¿vale? Como son, si marcamos aquí, fijaros, el tipo de estrés, yo lo voy a basar en función del estrés a largo plazo o CTL, ¿vale? Yo puedo cruzar cualquier indicador de estrés con cualquiera de estos tipos de estrés que me da el PMC, ¿vale? Entonces, en el caso del CTL, selecciono el CTL, que es lo que yo necesito para medir esto a largo plazo, y en lugar de utilizar el TSS, ¿vale?, o Bike Score, o Bike Stress, perdón, utilizamos el Bike Intensity. ¿Qué es el Bike Intensity? El Bike Intensity es el IF, es el IF. Lo que pasa es que, bueno, por temas de derechos de autor y estas cosas, pues Golden Cheetah en la última versión tuvo que cambiar muchas cosas, pero básicamente el Bike Intensity es lo que viene siendo el IF, ¿vale? Y al seleccionarlo, como podéis ver aquí pone C y L, bien, pone C y L, aunque a vosotros no os pondrá C y L, pues creo que pondrá posiblemente Bike Intensity directamente. Luego ya vosotros, si lo cambiáis, las sucesivas ocasiones que lo utilicéis, pues lo cambiará por C y L, ¿vale? Porque tiene una pequeña memoria y hace esto.
Luego, si lo tenéis puestos como barras, creo que se configura automáticamente como barra, lo ponéis como líneas o como vosotros prefiráis verlo, ¿vale? Ahora además os enseñaré cómo se puede ver también con barras. Y luego, bueno, pues nada, lo de siempre, un color o lo que sea, ¿vale? El color que queráis y, bueno, si queréis suavizar la curva para que no sea tan abrupto, ¿vale? Porque este valor, si no suavizáis, pues queda posiblemente muy abrupto, ¿vale? Una vez que lo he seleccionado, fijaros que ya aparece por aquí, ¿vale? Y aquí tenéis el famoso CIL, que como le he personalizado yo el nombre, bueno, pues aquí lo tengo y que lo puedo poner y quitar si quiero. Como podéis ver, tengo seleccionado los últimos 3 meses y en los últimos 3 meses, teniendo en cuenta que estamos a 24 de abril, bueno, pues se plasma bastante la reacción de mi entrenamiento al corto plazo, relativamente al corto plazo desde lo que llevamos prácticamente de año. Fijaros como aquí el CIL estaba bastante bajo, ¿vale? Dentro de la escala en 0.4. Fijaros dónde está el CTL. Y en el momento en el que comienza más o menos el confinamiento, que viene siendo por aquí, ¿vale? Fijaros cómo esto se dispara. Claro, solo hago rodillo y en muchas ocasiones de bastante intensidad. Ha habido semanas en las que he aplicado entrenamientos específicos y otras semanas en las que he corrido o he hecho marchas de cierta duración, de larga duración, con amigos y tal. Y bueno, pues aquí se plasma como, una vez además que ya estoy dentro de unos niveles, pues se mantiene además, fijaros, muy parejo al CTL. Sí. En lugar de 3 meses, pues me voy, por ejemplo, a los últimos 6 meses, ¿vale? O incluso, sí, a los últimos 6 meses. Bueno, veréis, todo esto tiene explicación y por eso os digo que es importante, bueno, que nos fijemos en qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia, para, bueno, pues poder estimar qué es lo que pasará en el futuro, según el tipo y la carga de entrenamientos que haga, ¿vale? Aproximadamente en septiembre, por aquí yo comienzo a meterme más sesiones de rodillo y especialmente en carreras de Swiss, y a medida que va llegando el frío, ¿sabéis? Y sobre todo me voy quedando un poco más solo, tal vez en cierto tipo de entrenamientos, pues fijaros cómo la carga, el CIL, pega una explosión, es mucho más alto, ¿vale? En esta época, fijaros cómo desciende, porque tengo que descender la intensidad, porque fijaros lo que me sucedió en este punto. Tuve una lesión, ¿vale? Entonces, el cuerpo al final te va dando avisos, te va diciendo que cuidado y no te deja someter el organismo a la misma intensidad, ¿vale? Entonces, claro, hasta aquí empecé a bajar y luego, bueno, pues todo cayó hasta que, bueno, me recuperé, dejé recuperar el organismo. Y una vez que recuperé, poco a poco, bueno, comencé a recuperar una cierta normalidad, y además aquí en este caso, teniendo en cuenta que pues pude salir mucho más a la calle, más de lo habitual, por una serie de motivos personales, no hice apenas o no hice tanto rodillo, entonces se refleja bastante, ¿vale? Claro, esta caída de aquí tiene que ver igualmente con una situación personal, pero también con que coincidió con una semana de recuperación de entrenamientos, ¿vale? Y a partir de aquí es donde ya empezamos con el confinamiento, y fijaros cómo se disparó todo. Si me voy a la temporada, por ejemplo, 2019 al completo, bueno, está aquí el año completo, como podéis ver, de enero a diciembre. En esta época, por una serie de motivos, tampoco entrené demasiado. Fijaros dónde empiezo a empiezo a hacer más carga de entrenamiento, pero también más rodillo, ¿vale? Y luego en la época donde ya viene el verano, bueno, pues las marchas y luego las vacaciones y tal, pues la carga, la intensidad es diferente, es menor, y cae en picado hasta que, como os decía antes, comienzo con las carreras de Swift a partir de septiembre y demás, ¿vale? Si me voy a 2018, bueno, pues un comportamiento bastante diferente al 2019. ¿Por qué? Porque en 2019, bueno, pues por una serie de motivos personales, no pude llevar un plan de entrenamiento mucho más intenso o más fino que en este año 2018, donde, como podéis ver, hice muchísimo más rodillo, ¿vale? Prácticamente todo se basó en el rodillo, y aún así, fijaros cómo en la época del verano y demás, donde ya no haces uno tanto rodillo y baja la intensidad por vacaciones y demás, baja. Y de nuevo el mismo comportamiento, ¿vale? A lo largo de septiembre, para prepararme para una marcha, y luego, bueno, ya hacia la caída, hacia el descanso y una base que hice aquí.
Muy bien, y ahora para que veamos un poquito mejor, de manera con otra perspectiva, el enfoque del efecto de este CIL respecto a CTL, os voy a proponer lo siguiente, fijaros. Vamos a seleccionar, por ejemplo, los últimos 12 meses para que la muestra de datos sea mayor y se vea con más claridad. De momento de aquí vamos a quitar cosas que no necesitamos para esta comparativa. Dejamos solo el CIL y el CTL y nos vamos a la configuración del gráfico. Bien, vamos al CTL. Lo primero, vamos a poner una línea de tendencia lineal, valga la redundancia, y vamos a rellenar la curva para que luego se vea mejor. ¿Ok? Vale. Una vez que tengo esto, me voy al CIL, le pongo también la tendencia lineal, y en el caso del CIL le voy a cambiar por barras. ¿De acuerdo? Y ahí se queda, bueno, se ve esta locura que, bueno, hay demasiados datos, ¿no? O sea, demasiado, bueno, vamos a simplificar, en lugar de agrupar que cada barrita sea día a día, vamos a poner lo que sea semana a semana, ¿vale? Y se ve más fácil, ¿verdad? En un año, como tiene 52 semanas, pues es más fácil de ver que con tantos días. Y bueno, ya con estas cuatro cositas, con estos cuatro cambios que hemos hecho, ya podemos ver un poco y bueno, y analizar cómo se comporta esto en cada caso personal. Fijaros la línea de tendencia, como el CTL, lo que me dice es que lo he ido subiendo a pesar de la época de vacaciones y demás. Bueno, pues la tendencia de mi CTL es ascendente, ¿vale? Lo cual puede ser una buena señal. Y luego respecto al CIL, fijaros la tendencia que tiene. Diría que es explosiva, o sea, no tiene nada que ver cómo se cruzan, ¿vale? Es decir, mis entrenamientos, claro, como son mucho más enfocados a la intensidad, porque tengo muy poquito tiempo para entrenar, esto es bastante normal. Y luego, ya una vez que ponemos en superposición el CTL con las barras del CIL, pues como podéis ver, en función de la época del año, cómo se refleja perfectamente la situación, ¿vale? Durante especialmente la época del verano, como las intensidades son diferentes y a partir de septiembre, cuando empiezo como os decía, a correr y hacer más entrenamiento por rodillo y demás, como sube, como llego hasta el punto de la lesión, bajo, puedo salir más a la calle y finalmente la época de confinamiento. Y esto es todo, espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y de ayuda. Y como siempre, recordaros, si os gustan los vídeos, suscribiros al canal, si además le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que publique algo. Cuidaros, un abrazo muy grande, hasta otro día.